Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo justamente esta grabación. Bienvenidos a la semana 4 de Derecho Laboral Público. En esta semana, sí, está planificada una clase de repaso. En este son de conocer un poco más y estar más fomentados acerca de la introducción al derecho. Sí, en esta clase, en esta semana, tienen que tomar ustedes en consideración que está planificado un examen, un cuestionario no calificado para que ustedes puedan verlo, puedan realizarlo, puedan tenerlo en cuenta. Sí, para ver cómo aprendimos la introducción al derecho. En ese sentido, ¿qué es el derecho? Conjunto de normas regulatorias, ¿sí? Que lo que lógicamente va a hacer es regular la conducta humana. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía, podamos vivir en sociedad. Es lo más importante que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablamos de derecho. ¿Qué pasa si yo llego a incumplir este derecho? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo llego a incumplir este derecho? Pues lógicamente voy a obtener una sanción pecuniaria, económica, sanción administrativa y sanción penal. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del derecho? El derecho siempre va a perseguir la justicia. ¿Sí? Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. Concede derechos y obligaciones, es decir, concede ciertos beneficios y obligaciones que se tienen que dar para justamente poder cumplir con lo dicho, ¿sí? Obligaciones que, por ejemplo, es pago de impuestos, ¿ok? Después de eso tenemos las vertientes, la teoría de dónde nace el derecho. Derecho natural, derecho positivo. Derecho natural, conjunto de normas de carácter moral. ¿Sí? Normas de carácter moral, es decir, mis principios básicos como ser humano. Después tenemos el derecho positivo, que son las normativas o el derecho que ya se encuentra escrito, se encuentra en una ley, ¿sí? En un reglamento. Es el derecho positivo. Derecho natural no siempre va a estar por escrito. Fuentes del derecho. Tenemos la fuente formal y la fuente material. La fuente formal tenemos justamente, ¿sí? A la ley, ¿sí? Tenemos a la ley, a la justicia, a la jurisprudencia, perdón, a la doctrina y a la costumbre, como fuentes de derecho, ¿sí? Como fuentes del derecho. Tenemos como fuente material la potestad o facultad que tiene una persona para crear una norma, para aprobar una norma. En el Ecuador, estas son, ¿sí? Estas son, o esta función es encargada por la Asamblea Nacional. Características de la ley tiene características de ser obligatoria, ¿sí? La ley de ser impersonales, ser permanentes, ser generales. Esto ya está explicado en la clase de semana 1 para que ustedes lo tengan en cuenta. La jerarquía normativa, ¿sí? Lo que más me importa que sepan es cuál es el principio fundamental. Que no exista contradicción entre normas, que no exista, eh, sí, contradicción entre normas, que exista una armonía, ¿sí? Que la ley inferior no contradiga lo dicho por la ley superior, ¿ok? Eso en torno a la semana 1, ¿sí? Para poder repasar y tener claro lo que es justamente el derecho como una introducción. Después de ello podemos hablar de justamente de la organización del Estado, ¿sí? ¿Cómo nace una organización jurisdiccional del Estado? Es decir, cómo se dividen las funciones, cómo se divide el poder. Por una teoría, la división de poderes. Esto dada por Montesquieu. Vivía en una época que existía la monarquía. Existía la monarquía, todos los poderes del Estado estaban concentrados en una sola persona. Y esta sola persona se encargaba de crear leyes, de administrar el presupuesto estatal y de sancionar el incumplimiento de las normas. Entonces, Montesquieu decía, ¿cómo puede ser que esta persona, solo esta persona, se encargue, ¿sí? De realizar todos estos trámites, por así decirlo, ¿sí? Todos estos trámites, de realizar todas estas
estas funciones, ¿qué va a pasar si es que él se quiere o él incumple la normativa? Seguramente va a ser parcializado y pues no va a existir un verdadero control. Entonces, él dice que debe existir tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Para qué? Para que entre ellos se controlen, ¿sí? Entre ellos exista un verdadero control. En el Ecuador tenemos 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. ¿Sí? Ejecutivo, administración del presupuesto estatal; legislativo, creación de normas; judicial, cumplimiento de normas o sanción del incumplimiento de normas; electoral, transparencia en los comicios electorales. ¿Sí? Dar transparencia, velar por la democracia. Control de transparencia, ¿sí? O transparencia y control social. Tenemos pues aquí justamente tenemos a la Contraloría General del Estado. Esta se encarga de controlar, ¿sí? De controlar, se encarga de verificar. La idea de creación de este poder es muy buena, el problema es que fue mal ejecutada, ¿sí? Es decir, nos quisieron dar a nosotros, los ciudadanos, un poco de poder y decir, traten de controlar, ¿sí? Traten de controlar traten de controlar las actuaciones del Estado, ¿sí? Traten de controlar las actuaciones del Estado. En ese sentido, se crea este poder y está la Contraloría General del Estado, viendo justamente la transparencia de procesos y demás, ¿ok? Después de eso tenemos tipos de personas: persona natural, persona jurídica, ¿sí? Persona natural, todos los individuos de la especie humana, ¿sí? Todos los individuos de la especie humana. La persona jurídica, las empresas. Pero ojo, el representante legal de una empresa no es una persona jurídica. El representante legal es una persona natural que ejerce un cargo de representación de una persona jurídica. ¿Sí? Ojo con eso, no es así. Capacidad. La capacidad de las personas es la aptitud legal que tienen, destreza físico-mental, para poderse obligar a realizar cierto jurídico. Tipos de capacidad: de goce y de ejercicio. Incapacidad de las personas, ¿sí? La falta de aptitud en la misma, es decir, falta esta destreza físico-mental, ¿sí? Y se dividen dos, en absoluta y relativa. Absoluta, los impúberes, dementes comprobados, personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Incapacidad relativa, los púberes, los toxicómanos, los ebrios consuetudinarios, los disipadores, los quebrados e insolventes. ¿Sí? Eso tienen que tomar en consideración para el repaso. Tienen las grabaciones, semana 1, semana 2, semana 3, subidas en su plataforma. La semana 4 va a ser subida, ¿sí? Para que repasen, ¿sí? Para que tengan en cuenta el repaso. Eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias por su atención.